Hoy nos encontramos en las bellas tierras del Caribe, específicamente en Ojancha de Cariari, en Guapiles, una zona hermosa en la provincia de Limón, eh, pegando con el mar Atlántico. Y hoy estamos en la iglesia Dios Pentecostal en Ojancha, donde vamos a hablar con su pastora, que es una persona muy especial, aparte de ser una pastora que estuvo desde los inicios, que el pastor, el misionero Virgilio y Marta trabajaron en Costa Rica. Ella trabajó con ellos abriendo campo en los Chiles. Ella recibió allá en los Chiles a un jovencito iniciando su ministerio, floreciéndolo, llamado el reverendo Edgar Nazario. Ella lo recibió, lo compartió por allá y ella lleva muchos años ya trabajando en esta zona. Entonces vamos a compartir sus experiencias, sus vivencias con ella. Ella es la pastora Mari Durón. Vamos con ella. Reina, reina con poder, hacen reina, reina con poder. Su nombre grande y poderoso es, exaltado sobre las naciones. Su nombre grande y poderoso es, Él es santo, de gloria. Hacen reina, reina con poder, hacen reina. Dios le bendiga. Ahora sí estamos acomodados en la casa de la pastora Mari Durón, acá en Ojancha, Cariari de Guapiles. Su bella casita nos recibió acá, ¿verdad? Pastora, un saludo, Dios le bendiga. Amén, amén. Amén, gracias por recibirnos hoy en su Bienvenidos. casa. Amén. Así que hoy el programa Ligeramente Hablando con la pastora Mari Durón, una gran historia que tiene que contarnos. Antes de empezar, pastora, y antes de entrar en materia con su ministerio, quisiera que pues antes nos salude y de paso nos cuente, pastora, ¿cómo inició usted en el cristianismo, en el evangelio, verdad? ¿En qué año fue y con quién fue? Como la conversión. Exactamente. Bueno, que Dios los bendiga, es una bendición. Y vamos a contarles algo de lo acontecido, inolvidable, porque fue inolvidable. Así es. Yo quiero decirle que yo nunca había oído el evangelio. Fui católica, muy atada al catolicismo, a todas esas cosas. Pero yo estaba pasando una situación terrible, terrible, que no quiero ni recordarla. Pero yo le clamaba a Dios de todo corazón que hiciera algo, ¿verdad? Y en eso apareció por allá un señor, Cristian Sánchez, que estaba predicando el evangelio, y mi hija Lidia vivía enfrente de donde él estaba ahí predicando, de los Díaz, de don Felipe Díaz. Y me decía, mami, viera que ahí llegó el evangélico. Y yo le decía, mucho cuidado, ponerles cuidado, porque esos son protestantes. Y mucho cuidado. Pero a la vez yo le decía, ¿y qué te dicen? ¿Y qué es lo que ellos hablan? No, ya, mami, qué sé yo. Digo, mucho cuidado. Deles cafecito, ojalá bien caliente, pero no les ponga cuidado, no les vaya a asuntar mucho. Pero en mí había una ansiedad de saber qué era, porque nosotros habíamos compartido con los testigos, pero nunca les puse cuidado. En la casa llegaban, ahí comían, tomaban café y seguían la gira, pero a mí nunca me llamó la atención. Bueno, por ahí seguimos, hermanos,
fue una obra tan tremenda porque nunca yo había oído el Evangelio, menos que Cristo se dejaba sentir y que había un cambio. Nada de eso, absolutamente nada. Y cuando ya un día nos invitaron y fuimos, yo fui a ese culto, hermanos, y yo no me quería venir. Yo cuando dijeron que se había terminado, andaba el hermano Virgilio y la hermana Marta, andaba con otros hermanos. Uy, cuando dijeron que se había terminado, yo hasta que deseaba no sé ni qué, porque yo me quería quedar de aquello tan lindo, para mí era tan lindo. Pero no hicieron llamado sino que a poco nos pidieron que si les dábamos permiso de hacer un culto en la casa. Y ya don Socorro dijo que sí. Y me dice a mí que ni crean esos evangélicos que nos vamos a hacer evangélicos, que ni se pongan buenos, los vamos a recibir por qué sé yo, pero nadie sabe las cosas que Dios tiene. Totalmente que llega. Y era una alegría porque iban a llegar los evangélicos, las chiquillas brincaban, y van a venir los angélicos, decían así. Y llegaron y se hizo un culto inolvidable, maravilloso. Yo tenía a Socorro a un lado y a Marino, mi yerno, al otro lado, y la gente por ahí. Y comenzó el hermano José Blanco, que andaba de visitas, allá en Dos Aguas, y él fue el que vino a predicar, y empezó a predicar de Hechos 2. Y yo de 2 ojos pelaba 4, porque a mí no se me podía pasar una palabra. Todo yo lo quería ir, ¿verdad? Y comenzó a predicar y ahí se fue yendo y se fue yendo. Y yo comencé a sentir una cosa tan terrible que a mí el pecho se me iba a reventar. Yo sentía que el corazón se me iba a explotar. Y mi esposo decía, cuando veía a Gregorio Díaz llorando allá, él decía que ganas de meterle unos hinchazos para que llorara por algo. Y hablaba cosas, ¿verdad?, feas. Ajá. Entonces yo decía, se imagina, yo ponerme a llorar. Y yo volví a ver así a don Socorro y a Marino, y mire, eran palidititos, como que con 2 candelas ya hacía uno la vela. Y yo ahí sosteniéndome, yo quería llorar, yo sentía que el pecho a mí se me iba a reventar. Y me puse en un temblor de lo que yo estaba sosteniendo. Y se viene el hermano José Blanco y dice, aquí nadie va a impedir lo que Dios va a hacer. Y se vino y me puso las manos. ¿Y para qué? Ahí sí es cierto que estallé. Entonces se vuelven todos esos hermanos, pero como locos. Nunca había visto eso. Ellos hablaban en lenguas, ellos brincaban. El hermano Felipe, que no brinca y salta, y aquello fue algo tremendo. Ajá. Entonces mi esposo se enojó. Y yo fue de llorar y llorar y llorar, aquello fue una cosa terrible, y solo decir, papito, yo te amo, y aquella cosa, ¿verdad? Pero mi esposo se enojó. Nunca en la vida vuelvan esos locos aquí. Si hoy apenas me quisieron en la casa, en la próxima me la botan. Y bravo. En eso llega un yerno, y vienen y le cuentan que habían llegado los evangélicos y que había pasado lo que había pasado, y lo agarra el bendito yerno. Amárrese los pantalones, vea suegro, amárrese los pantalones, dice, y vea que esa gente aquí no vuelvan, esa gente a usted lo van a dejar en la calle, esa gente ahorita le quitan, porque eran como una plaga, ¿verdad? Una cosa horrible. Y yo sufriendo, hermanos, con aquel amor tan grande que ya yo sentía. Y bueno, eso fue ya en la noche que llegó mi yerno y lo afiló. Y otro día se levanta. Como los hermanos ya me dijeron, Dios la bendiga, hermana. Y a la escoba le decía hermana, al perro le decía hermano, al cerdo le decía hermano, a todo, ¿verdad? Ajá. En bola, en charlatanería. Ajá. Y yo me sentía tan dolida de ver aquella situación tan grande. Entonces la verdad es que él se manifestó. Se enojó tanto que no podía, ahí a mi casa nunca pudo volver a llegar nadie. En ese proceso, menos yo ir a la iglesia, me prohibió. Y yo una vez le estaba haciendo una ropa a un hermano que se iba a casar, haciéndole el vestido de matrimonio, y vinieron a las medidas y todo eso. Y cuando se fueron, se olvida decirme, hermana, Dios la bendiga. Y se fueron, y cuando iban como unos 25 metros, levanta las manos y dice, hermanita, que Dios la bendiga, y todo contento, qué sé yo.
Y se pone ese don Socorro bravísimo, que por qué no me había dicho así ahí en la casa, ponerle unos hinchazos. Entonces a mí me cerraba las puertas por todos lados. Yo sufría mucho porque yo quería ir a la iglesia, yo sentí un deseo de ir a la iglesia, yo había aceptado al Señor. La iglesia se metió en ayuno y ellos dijeron, esta familia la ganamos para Cristo. Y fue una cosa terrible. Una vez llegó un grupo de 7, y llegaron 7 a mi casa. Venía un panameño y iban a hacer culto, a visitarnos y que se llevaban una guitarra. Y don Socorro se había ido a trabajar y llevaban unas cosas que iba para el trabajo. Cuando vio que los hermanos venían para la casa, se devolvió con el machete en la mano. Y aquello fue algo tan terrible. Esas chiquillas parecían una llurelita en una jaula, corrían para acá, corrían para allá, y él detrás de la casa con el machete en la mano. Y aquel susto, entonces yo salí y le dije a los hermanos, le digo, que me hicieran el favor de irse, porque yo no los podía recibir. No puedo recibirlos. Pero mire, no, le digo, mi esposo está detrás de la casa y está con machete en la mano. Y entonces se sacudieron los pies y se fueron. Y yo me quedé con aquel pesar tan grande. Entonces me dice, agradezca que no los mandó a entrar. Que si usted los manda a entrar, aunque sea uno manco, se va. Manifestado, ¿verdad? Sí. Y Dios hizo tanto en mí que yo me quedé callada, nada más esperando, clamándole a Dios. Yo en la noche me paraba, oí los cantos así por una ventana. Y fue un proceso que yo ni sé cuánto tiempo se llevó ahí en esta situación. Y de pronto aparecieron, porque Dios bendiga, que Dios sabe lo que hace. Unos hermanos iban a visitarlo al trabajo porque en la casa no podían, ¿verdad? Y llegaban a ayudarle a trabajar en lo que él estaba y era meterle palabra. Y a meterle palabra. Y él como que fue cambiando. Yo no podía oír un programa que había en Radio Cima en San Carlos. Yo ponía a Elsie, que estaba pequeña, una muchachita bien joven, a que atirbara para cuando lo vi a venir, que me avisara para yo apagar el radio. Y así nos llevamos un tiempo. Y fue tantas cosas, ¿verdad? Que no sabemos, porque eso sí que yo no lo sé, en qué momento el hombre cambió. Y se hizo un culto en la casa. Ya él permitió un culto. Cuando me dicen las chiquillas, mami, papi está llorando. Y ahí empezó el hombre. Fue una manifestación terrible la que nos hizo pasar, porque oiga, era tanto el carácter de él, que podíamos estar todos como estamos aquí. Y decían, viene papá, y hacían un reguero. El que no se iba para el cuarto, se iba para la cocina, y todo el mundo se iba, porque le tenían como miedillo, ¿verdad? Porque él estaba así manifestado. Pasamos un tiempo muy difícil. Pero ya hay la misericordia de Dios, que no sabemos, yo la verdad no me doy cuenta en qué momento Dios trató o cómo. La cosa es que se convirtió el Señor. Y seguimos ahí, gracias a Dios, muy feliz, que yo me sentía muy feliz. Y nunca de faltar, una señora le dijo, vea, don Socorro, y si ustedes son una familia por aquí, por allá, dice, pero no deje venir esa señora, porque ahí todas las señoras viven con el pastor, para más fuego al leño, ¿verdad? Más leña al fuego. Estamos hablando que usted, ¿en cuál iglesia fue la que hizo esa conversión? En la Pentecostal. Ah, en la Iglesia de Dios Pentecostal. Sí, ya estaba allí en Dos Aguas, lo que había era una ranchita. En Dos Aguas lo que había era una ranchita. O sea, Sí. usted es una de las primeras miembros de la Iglesia de Dos Aguas. Ya habían ahí varios, poquitos, ¿verdad? Estaba don Felipe. Bueno, ya ni me acuerdo cuántos habían, pero ya habían así unos poquitos. Ajá, cuando yo empecé a llegar ahí. Allá en Los Chiles. Sí, apenas estaba iniciándose la obra, porque estaba en una ranchita y lo que tenían de bancas eran tucas de laurel. Ajá. Así, macheta. Sí, cortadas ahí. Cortadas, sí, esas eran las bancas que habían. Y yo me fui ¿Y quién era el pastor en ese entonces? Cristian. Cristian. Sí, Cristian. Okay. Él comenzó a visitarnos, se le abrió puerta, ¿verdad? Y de ahí nos encariñamos. En cuenta, don Socorro se encariñó mucho con él. ¿Qué año fue, más o menos? ¿Recuerda? Ay. Antes del 80, me imagino. Ah, sí, porque nosotros estuvimos allá como... Leti tenía 2 años
cuando llegamos a Los Chiles. Como a los 3 años me convertí al Señor y estuvimos, y cuando nos vinimos, Leti venía de 13 años. Ajá, ajá. Sí, andábamos ahí como en los 18, tal vez, qué sé yo, ya Ajá. metiendo, ¿verdad? Sí, Desde antes de los cuando 80, llegamos. 79. Pero allá ahí ya fue cambiando la cosa. El hermano Virgilio iba a hacer seminario, la hermana Marta. ¿Cómo fue su primera experiencia al conocer a los misioneros? Una familia convertida al cristianismo. Ya le explica, me imagino, la iglesia de Dios Pentecostal, conoce a los misioneros. ¿Cómo fue esa experiencia? De ahí, muy bonito, sabe qué triste era, qué duro era que desde Santa Rosa se iba a caballo hasta Los Chiles. ¿En serio? ¿El misionero? Virgilio y Marta iban a caballo. No había carretera. No, o era ni muy carro, mala, ni carro, nada. no, ahí no había nada para viajar. No, era puro barro. Y cuando comenzamos a conocer a los hermanos, era un amor tan grande, era una cosa tan linda al compartir con ellos, ¿verdad? Y el hermano Cristian, que Dios lo bendiga, ese fue mi primer pastor. Y estuvimos ahí, como allá era raro que llegaran de San José, yo estaba sin bautizar, y me dice un día el hermano, hermana, dice, viene un hermano, se llama José Blanco, y viene a bautizarla. Habían otros ahí. Y le digo yo, ¿cómo que viene a bautizarlos? A mí me han dicho que los doctrinan, que usted no me ha doctrinado. ¿Cómo me dice que me viene a bautizar esta otra semana? Entonces se ríe y me dice, no, hermana, usted no necesita doctrina, usted ha cumplido, y comenzó a decirme, ¿verdad? Y dice, sin temor, usted no espere doctrina, usted es esto y el otro, bueno, cosas bonitas. Ajá. Y entonces acepté, porque yo estaba revuelta a no bautizarme, porque tenía que doctrinarme, yo no sé ni qué era doctrina. Pero me dice, con su testimonio es suficiente. Ajá. Entonces, hermanos, pasaron muchas cosas. Ya el hermano Cristian salió y comenzaron a llegar nuevos pastores. Todo eso es un gran proceso, ¿verdad? Con cada uno que va pasando. Estando allá, había problemas, que fue cuando Cristian salió. Y llegó Edgar, como de 17 años, creo, porque era un jovencito, un jovencillo, ¿verdad? ¿Y cómo es posible que sí, es que era así? Sí. Pero ese hombre tenía alguna cosa tremenda. Y vea que él nos pastoreó ahí, fue de tanta bendición, la iglesia creció. Y lo duro fue cuando él... Usted lo atendió al pastor, ¿verdad? Sí, porque no había dónde. Ajá. Habían vecinos ahí, pero, como dicen, me echaron el ojo. Ajá. Para que él se viniera para donde mí. Ajá. Entonces él se vino a vivir con nosotros. Ya cuando eso, ya su esposo, su familia, todo ya estaban convertidos. Era otra cosa ya todo había cambiado, ya toda aquella historia dolorosa había pasado. Ajá. Y entonces el hermano Edgar, lo hospedamos en mi casa. Y me hizo una trampa estando ahí. ¿Qué le hizo? Sí, él quería que yo predicara. Ajá. Yo decía, ay, sí que no, le digo, yo puedo servir en lo que quiera, menos predicar. Y comienza el suave, como dicen. Y me dice, le digo, menos estando usted. Entonces me dice, bueno, vamos a hacer una cosa, yo no voy a ir al culto tal día y usted ese día va a predicar. Que no, que mire, y me convenció. Eso sí, le digo, cuidadito, usted se arrima a la iglesia ese día. Y a la par de la iglesia había una casilla de un pastor que había ahí, de Cristian. Y nos alistamos y nos vamos, y él se queda en el cuarto sin alistarse, desentendido. Ajá. Le digo, mucho cuidado, le digo, usted llega hoy a la iglesia. Ay, dice, aquí estoy tranquilo, váyase. Pues imagínese, ese hombre iba majándonos los talones y se metió a ese cuarto y no lo vimos. Pegando ahí, ¿verdad? Ajá. Ay, me pongo a predicar. Dios mío, cuando yo que termino y el hombre que sale así de una puerta, yo casi me descompongo. Yo no sé cuántas cosas me dieron, ¿verdad? De ver, porque yo tenía mucha pena, porque él era un muchacho muy, muy especial para predicar, ¿verdad? Ajá. Tenía muchas cosas y así fue como me hizo pararme ahí. Engañada, me engañó.
pero le Sí, agradezco es a una Dios trampa buena. tanto por él, Sí. porque él nos ayudó mucho. Lo sentimos mucho cuando él se fue. Viera qué duro fue. ¿Cuántos años tuvo más o menos? No, años no. Yo creo que estuvo como 7 meses. 7 meses y Ujú. caló Ah, no. profundamente. Es una bendición. Una bendición. O La sea, en iglesia otras palabras, no es creció, cantidad, sino calidad. calidad, sí. Y sufrimos mucho cuando él se nos fue, porque la verdad que nos encariñamos con él. Él era a todo terreno, como decimos, para Ajá. andar visitando a Cristo Rey, el amparo, todo eso andábamos con él en la obra misionera. Y él era el que nos llevaba, ¿verdad? Ajá. Entonces aprendimos mucho de lo que es la obra del Señor, porque él nos animó y nos motivaba. Entonces esos cultos misioneros que se hacían, era largo, había que ir a caballo y todas esas cosas, pero era muy lindo, hermano, era muy lindo. Sí, para poner en contexto cultural, estamos hablando que si aún en carro es largo, estamos hablando de Ahora es que hay carretera. ahora a pie o a caballo, en barro, no había carretera, ahora todo eso está, el que No, conoce al ahora 2025, carretera hermosa. eso es lindo, eso está, y en Ah, ese tiempo, imagínense que creo que una vez a la semana salía un camión de Los Chiles para Ciudad Quesada y uno se venía en ese camión, era un camión de galar ganado, ajá. y la gente tenía que apiarse para empujarlo y hacer muchas cosas, hacer aterros, porque el carro se pegaba, le llamaban el jiplón. Cuando uno El llegaba a Jiplón. Ciudad Quesada, no se conocía, o fuera de polvo o de barro. Era una cosa terrible, pero ahí salía uno por necesidad, Sí, claro. por necesidad. Pero la hermana Marta, que Dios la bendiga, valiente. Ella iba ya, llegó a llegar bastantes veces, Paloma y Rocío. Paloma, la hermanita Paloma, claro, Sí, recordamos. ellas iban y de ellas aprendimos muchísimo, nos encariñamos mucho. Ahí vine yo porque ellas llegaban a San José hablando porque se iban para mi casa, ya toda la gente que llevaba a San José se hospedaba en mi casa. Ajá. Entonces, Paloma llegaba contando y ya cuando nos conocimos, Margarita y yo, ya nos conocíamos de nombre y de Sí, sí. cosas, ¿verdad? Y yo de Margarita, qué belleza de hermana, como fue conmigo. Mire, Margarita, que de Dios goce. Esa señora fue conmigo tan bella, tan especial, me extendió la mano. Y la primera vez que yo fui a San José, ay, fue una cosa tremenda. Yo me preocupé en el tiempo que estuve. Toda la plata que se recogía ahí, yo la guardé para hacer mejoras en la capilla. Y yo recuerdo que me faltaban unas bisagras y no sé qué más por ahí. Y los quité prestados. Y a la primer convención que yo fui, es una bendición. Se me arrimó una señora que ahorita no sé quién fue. ¿Usted, Mari Durón? Sí, señora. Ay, dice, qué deseos tenía de conocerla porque la oigo nombrar. Y yo me imaginaba que usted era una nicaragüense de esas negrotas, dice. Porque como vivía en los Chiles, dice, yo creía que usted era una nicaragüense. Y el apellido tampoco, dice. Entonces yo esperaba conocerla, ver una morenota. Y ahí le digo, no le salió, porque no es así, ¿verdad? Hermano, y fue tanta, era una bendición en ese tiempo. Nos visitaba el hermano Bernardo, el hermano, ¿cómo se llama? José Blanco, que fue mi papá espiritual, por decirlo así. Esta Paloma y Rocío. Bueno, mucha gente, el hermano Virgilio trabajó como los grandes en esa zona. Algo maravilloso, que nos quedaron tantos recuerdos de ellos. Y de ahí se llegó el día, hermano, de que ya teníamos que salir de allá y yo no quería. Bien, hermano, qué duro fue eso. Pare ahí. Yo lo digo. Vamos a ver cómo va el video. Vamos, excelente. ¿Está bien? Sí. 3, 2, 1. Sí. Está bien. Entonces, ya que venimos para acá y me sucede igual. Bueno, allá saqué el instituto. Perdón, para no perdernos Ujú. en la línea. ¿Usted sale de Los Chiles
para esta zona de acá donde estamos Sí, ahorita. señor. ¿Cuál fue el motivo de esa salida? ¿Por qué se vino después de 18 años de vivir allá? Porque creo que usted es oriunda de San José o nació en Los Chiles. No, yo nací en Jicaral de Punta Arenas. Ah, usted es de Punta Sí, Arenas. de No, Punta pues Arenas. ninguna pegué. Nada, pero Pero y ahí, usted. hermano, fueron locuras de don Socorro. Ajá. Se le metió vender y se le metió que él vendía y que nos íbamos de ahí, y yo apegadísima ya a la obra de Dios y a los hermanos, porque era una marra, por decirle así. Ajá. Y yo lloraba y él empezó a buscarle venta a escondidas mías. Ah. Y una vez me dijo que él iba a vender. Entonces yo le dije, bueno, ve a ver quién le va a comprar, y el que compra, compra con la vieja adentro, porque de aquí nadie me saca. Así es que ve a ver qué va a hacer. Ve, hermano, fue algo tan duro. Y un día me dijo uno de mis hijos, mami, tal día viene un señor a ver la finca porque ya la tienen tratada y va a vender. Oiga, me puse, yo metí en ayuno, en oración, porque yo no me quería venir. A clamarle a Dios. Y yo había terminado los ayunos el domingo, y el lunes llegó el que le iba a comprar, a buscar a Socorro, y le digo, no está, ¿qué se le ofrece? Me dice, dígale a don Socorro que el negocio que teníamos, dice, no hay nada, no voy a comprarle. Y ya me dijo ahí cosillas, y yo, bueno, cuando él se fue, yo me fui para la cocina, hermano, que yo pegaba brincos de alegre, porque ya no había negocio. Y me voy a lavar, alejé la pila, y viene un dardo del diablo. Yo alegrísima, hermano, pero como una loca, porque no había negocio, ya no, nos quedábamos. Y viene un dardo del enemigo, me dice, maldice a tu Dios, y unas palabras que después de tanto gozo fue llanto, porque yo me sentía obligada a tratar mal a Dios. Una fuerza terrible, eso se me grabó. Y yo hacía que cantaba, y yo caminaba, y aquella cosa terrible. Ese negocio se deshizo, pero él siguió. Y yo le digo, yo no nací para rodar, le digo, y aquí estamos bien. Y él vino y se robó la escritura, se la robó, ¿verdad? La cogió de donde estaba. Ajá. Y se vino aquí para San Carlos con 2 chiquillos. Y yo no sabía, cuando me di cuenta, vino. Y yo no sé si en ese solo viaje de una vez compró aquí. Aquí en Guapiles. Aquí, sí. Que es esta posición donde estamos. Ajá. Y yo fue, le digo, tan tremendo. Y en Astúa me llevé una alegría tan grande, porque yo sabía que aquí no había pentecostal. Ajá. Y cuando pasamos por Astúa, veo un letrero que dice Iglesia de Pentecostal, ven en un carro. A mí me pegó una patada a mi corazón tan grande. Y me voy dando cuenta que el que estaba ahí levantando una obra era Cristian, mi antiguo pastor. No, el primer pastor que usted tuvo allá en Los Chiles, pastor, sí. Usted lo encontró en Astúa Piri. Ahí. Ya me averigüé, ya la cuestión fue que lo invité para que me hiciera una campaña aquí. Ajá. Porque yo venía con un deseo de servirle a Dios, pero menos de pastorear. Ajá. Y entonces ya vino Cristian, me hizo una campaña y no se convirtió ni un alma. Entonces yo me fui para la iglesia de Dios del Evangelio Completo. Ahí estuve 2 años. El pastor era muy celoso y él me decía que todo este territorio Dios se lo había dado a él y que aquí nadie podía levantar una obra que no fuera, ¿verdad? Bueno, resulta que yo sentí una cosa terrible y un día yo llorando le dije a mami, me siento tan mal, me siento tan vacía. Yo sentía no que Dios estaba aquí ni allá, sino que yo lo sentía como de frente y que algo me reclamaba. Y me dice, ¿pero qué es? Mami, que estoy con la mano vacía, yo no he hecho nada. Yo apenas entré al Evangelio Completo, yo le dije que iba a pedir la carta de recomendación y me dice, no, usted no necesita carta de recomendación, no me traiga. Usted quiere pedirla, pídala, pero no precisa. Usted me dice, es una carta leída. Y ahí nomasito me pusieron a trabajar, me pusieron a presidente de damas y bueno, fue aquello muy... Pero yo sentía una cosa, hermano, de que yo no era ahí donde tenía que estar. Y una vez, yo no recuerdo cómo fue la cuestión, cómo llegó aquí el hermano Vizcarrondo con un grupo de hermanos
y dijeron, ya tenemos aterrizaje y aquella cosa. Entonces me prometieron pagarme en ellos una casita de alquiler. Y yo tuve que meter un ayuno, hermano. Viera qué duro fue enfrentarme yo al pastor, al que tenía aquí, porque él era muy... Y él me dice, hermana María, yo no sé usted qué tiene en la cabeza, pero le voy a decir una cosa. Usted se va, pero sus hijas no se van. Yo iba con Rosiletti. Y le digo, no, señor. Ay, si no, le digo, si yo me voy, ellas se van. Le digo, ya son mías. Y aquí vinimos las tres y los vamos las tres. Entonces seguí orando y al fin, gracias a Dios, nunca se me enojó porque era muy bravo, ¿verdad? Ajá. No se me enojó y ya comenzamos a trabajar aquí. Las hermanas de San José, creo que la hermana Pima estaba cuando eso y ella movió y me pagaba la casa de alquiler. Ajá. Para empezar a hacer los cultos. Y ahí empezamos y vea lo que me pasó. Yo contenta porque ya tenía un grupito. Y yo era de llamar, hermano, ya hay material, por favor, mándeme un pastor. Hermano, ya hay material, usted sabe que yo no quiero pastorear. Cuando se refiere que ya hay material es porque ya hay personas. Ya había personas, sí, ya había material humano. Ajá, ajá. Que eso es lo que yo le decía. Y entonces yo me quedé porque yo no quería pastorear. Ajá. Y se vinieron un día, hicieron un culto maravilloso, Socorro venía descarriado y ese día se reconcilió. Fue un 14, no, Usted no quería pastorear, pero digamos que usted llevaba la enseñanza, usted llevaba la batuta, la predica del grupo de inicial, ¿verdad? Usted era la líder, la que llevaba todo. Sí, pero que yo no quería ser pero pastora. Usted no quería ser la pastora directa, no, estás ayudando. Entonces yo le decía, hermano, ya hay material humano, mande un pastor, porque ya hay un grupito. Y me costó mucho, me estuvo mandando, me dice, vamos a mandarle cada día un pastor. Ajá. Cada 15 días me mandaban un pastor. Estaba unos días y se iba, después me mandaban y de último no me volvieron a mandar nada. Ajá. Entonces el hermano Vicardono me decía, hermana, ay, hasta que tengo las orejas calientes, dice, porque solo decirme que le mande un pastor. Y no hay pastor. Estése ahí. Y un día me trajeron un varón que no duró el mes. Y yo llamé al hermano Vizcarrondo que se lo viniera a llevar. Fíjate que los que yo tenía me los echó afuera. Porque eran cosas que... Y ya, no hombre, y no venía. Y el último día le dije yo a mi esposo, le digo, bueno, si usted no va, estoy sola con el pastor en el culto porque nadie viene. Y por eso fue mi esposo, pero ni él quería ir. Ajá. Entonces yo llamaba a Vizcarrondo que viniera a llevarse ese hombre. Ajá. Era una luz atrás de mí por miedo a que yo llamara. Ajá. Había que ir a llamar a un teléfono administrado a Semillero y cuando se quedó él iba para ver qué hablaba yo. Ya qué duro fue eso. Entonces se lo llevaron y quedé. Entonces me dice el hermano, hermana, ahí le vamos estamos orando y sigue orando para mandarle un pastor. Y para mandarle un pastor y comenzamos a trabajar. Ya viene la bendición de que ahí donde está la capilla había un matrimonio, una pareja, ¿verdad? Y el hombre le dio por tomar y se separaron. Y el muchacho, ya donde lo dejó la doña, inventó vender. Él se iba. Y cuando yo me di cuenta, le llegué, porque yo tenía el anhelo de comprar un lote. Y dije yo, ¿qué es? Y como que si Dios no sabía la cosa, mira cómo le explicaba yo a mi Dios todo eso. Y fui a buscarlo. Le digo, ¿es cierto que está vendiendo? Sí, me dicen. Entonces ya le dije yo que, ay, me dice, qué lástima. Pero vamos a ver, dice, hoy viene Juvenal Vega a verlo. Dice. Lo tenemos ahí y vamos a ver si tratamos. Juvenal Vega es un señor que tiene parcelas, que tiene, ¿verdad? Y yo sin un 5. Yo me sentí y me vine a orar, hermano. Yo a decirle a Dios, y me dice, él va a venir a las 4 de la tarde a ver si tratamos. Y si no hay trato, dice, yo voy donde usted. Ay, muchachito de Dios. Cuando llega y me dice, dice, aquí vengo, dice, porque no traté con el hombre. No hubo negocio. Y ya comenzamos, oiga, y yo, ¿qué hago? Y entonces Socorro tenía una plata, eso costó 25,000. Y Socorro me prestó la plata.
Y yo le dije al hermano que ya teníamos la plata y ya que hoy nos va a pasar. Ahí tengo escrito el primer culto que hicimos ahí. Ajá. Ya desocupamos aquella casa y nos venimos para ir a una casilla toda llena de humo, con entremedios y todo, y era incómodo para decir que era una capilla, ¿verdad? Entonces le quitamos los entremedios, la lavamos, la pintamos y bueno, aquello iba para adelante. Y cuando ya este muchacho yo me dice, siga adelante. Y ya hicimos la capillita, la pintamos, todo bonito, y vino un varón y nos dio una bendición. Me tomó fotos y me dice, yo voy a ir él venía de Puerto Rico. Dice, yo voy a ir a hacer una campaña, dice, órele a Dios, a ver si de ahí sale la plata, porque yo le dije que la debíamos y que no teníamos, pero que había que agarrar el negocio. Entonces, como había que agarrar el negocio, porque nos rapidito iba a aparecer otro, le digo, yo lo amarré y quité la plata prestada. Entonces el hombre se fue, hermano, qué gloria lo que es Dios. Y a poco tiempo mandó la plata. Él me tomó fotos, tomó la foto de la capilla y de verdad le fue bien en la campaña porque mandó la plata. Y ahí seguimos trabajando, hermano. Y yo sentía el trabajar, pero yo no quería pastorear. ¿Y a quién? Si no había, hermano, no me mandaban a nada a la junta. ¿Y cómo? Nosotros no sabemos y no sabemos por qué y me llaman a mí. Que le diera los motivos por qué yo entregaba la obra. Pero a mí me gustaría entregarla ya. Pero tengo ese miedo porque yo les he dicho, a mí me han dicho que Dios me mostró, que Dios me...